Buenos días, te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Levítico, capítulo 4 todavía. El pasaje del capítulo se llama ofrendas por el pecado. Entonces Levítico trata especialmente lo que es la administración en el altar en el antiguo Israel. Verso 20, capítulo 4. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quien muere por el becerro. La expiación es por la congregación. Cuando pecara un jefe e hiciere por decir algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Entonces aquí este capítulo habla sobre ofrenda frente del pecado que hace el sacerdote, el que ministra. Luego que conociera su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un manso cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del manso cabrío y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto, delante de Jehová, ex expiación. Con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote dará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Entonces aquí vemos cómo incluso los ministros tienen que pedir perdón a Dios por sus pecados. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Entonces vemos que el pueblo tenía que llevar una ofrenda específica por su pecado, en este caso una cabra, no puede llevar otra cosa. Aquí decía que es específicamente una cabra. En en otras partes, por otras cosas se ofrecen por lo menos una oveja, un buey, pero es por otras cosas. Para pedir paz, otra cosa, y así. Un becerro, si quieres pedir paz, es becerro, y así. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en el lugar de Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Pues entonces aquí habla sobre el holocausto para pedir perdón por el pecado y que es una cabra por el pueblo y será perdonado, dice. Así era antes, ahorita ya no. Así que bueno, ya no se hace en la actualidad porque el templo no está. ¿Verdad? Cuando el templo se construya, entonces volverán todas estas cosas. Pero eso será hasta que se construya el templo. De hecho, hay este, algo interesante. De hecho, se tiene que utilizar una vaca, un becerro rojo, de una raza que ya no existe. ¿Verdad? Antes, vaca roja sí hay, pero tiene que ser totalmente roja. Y esa raza no existe. La están construyendo genéticamente, la están modificando para que sea roja. Entre otras cosas, entonces, después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre el cordón del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Y acá prácticamente el capítulo 4 de Levítico, que habla sobre pedir ofrendas de paz y ofrendas de perdón, ¿verdad? Tanto del sacerdote como del pueblo, y así. Y acá prácticamente el capítulo 5 de Levítico, y nos vemos en su video, Dios te bendiga.